Estados Unidos, la esclavitud y la guerra civil, la abolición de la esclavitud y la industrialización. Como recordarás, la población de Estados Unidos se formó en el siglo XVII con inmigrantes de Inglaterra que fundaron 13 colonias. Estas eran personas que venían huyendo de persecuciones religiosas y que profesaban el puritanismo. El puritanismo era una corriente religiosa anglicana que los obligaba a llevar una vida disciplinada, de trabajo y rígida moral. Al comenzar el siglo XIX, la expansión de Estados Unidos hacia el oeste continuó a pesar de la resistencia de los grupos indígenas. En estos años cobró fuerza el debate sobre la esclavitud. Las 13 colonias estaban divididas en dos grandes bloques geográficos. Las colonias del norte, con ideas liberales y dedicadas a la industria, y las colonias del sur, con ideas conservadoras y dedicadas a la agricultura. En 1776 se firmó la Declaración de Independencia estadounidense, según la cual todos los hombres son iguales y todos deben gozar de los mismos derechos fundamentales. Sin embargo, la independencia estadounidense no solucionó de inmediato los problemas económicos y sociales que ya tenían las antiguas 13 colonias. Las colonias del norte, altamente industrializadas, apoyaban la abolición de la esclavitud a fin de reclutar obreros. Por el contrario, las colonias del sur, de alto desarrollo agrícola, la rechazaban porque necesitaban que los negros trabajaran la tierra. Esta situación condujo a Estados Unidos a la guerra civil. Abraham Lincoln ocupó la presidencia de Estados Unidos en 1861 y fue el primer presidente que se propuso abolir la esclavitud, pues la situación de los esclavos era sumamente injusta e inhumana. En este mismo año estalló la guerra civil y tras 4 años de intensa lucha, las fuerzas del sur reconocieron su derrota. En 1863, el presidente Lincoln decretó la abolición de la esclavitud en los estados separatistas y en 1865 en todo el país. Las fuerzas militares de la Confederación de Estados de América se rindieron en abril de 1865. 5 días después, el presidente Lincoln fue asesinado por un fanático partidario del esclavismo. El triunfo de los estados industriales del norte dio un poderoso impulso al desarrollo económico de Estados Unidos, que pasó de ser el 5º lugar del mundo por la producción industrial en 1840 a ser el primero en 1894. Las dictaduras latinoamericanas y el desarrollo desigual. Como ya hemos visto, en Iberoamérica predominaba un ambiente de gran inestabilidad social, política y económica. En medio de este ambiente surgieron en las naciones latinoamericanas muchos caudillos. Estos fueron líderes generalmente avalados por su carrera militar en las guerras de independencia, contra intervenciones extranjeras o en conflictos internos. Su liderazgo condujo a dictaduras militares, alianzas, fraudes electorales, caudillismo en la Iberoamérica del siglo XIX. El ejemplo del caudillismo en México es Antonio López de Santana, quien subió al poder en las elecciones de 1833 y para 1855 ya había sido presidente 11 veces. Otros países latinoamericanos también tuvieron caudillos. Argentina, entre 1830 y 1852, estuvo bajo la dictadura de Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, militar y político, a quien se le considera el padre de la patria. En Chile, Bernardo O'Higgins, quien gobernó entre 1817 y 1823. En Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó entre 1814 y 1840. En la República de la Gran Colombia, formada por los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, así como por pequeños territorios que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil y Guyana, Simón Bolívar era el presidente, seguido más tarde por José Antonio Páez. Los gobiernos dictatoriales en América Latina fueron tan comunes en el siglo XIX que a este periodo se le denomina el siglo de caudillos.